Bueno, hoy estamos a... ¿Qué día es hoy? Hoy es 23. Lunes 23 de febrero de 2026. Estamos en cálculo diferencial. Y para llegar a ver el tema de hoy, voy a permitirme, como les dije hace un momento antes de comenzar formalmente, retomar algunos de los conceptos que vimos la sesión pasada, el jueves de la semana pasada, porque me di cuenta revisándolo el fin de semana, el video de esa sesión, vi que metí la pata arriba. Entonces cometí varios errores, los cuales voy a corregir. Ahora, comenzando con primer punto, la derivada de una función f de x, considerando el coeficiente. Lo que una función lineal sería la pendiente de la función que multiplica a x. Nos dice el coeficiente de proporcionalidad, no sé qué tanto aumenta el valor de y conforme aumenta el valor de x. Ya definimos la derivada de una función como la pendiente en un punto de cualquier función no lineal, porque en las funciones lineales la pendiente en todos los puntos de la rayita que dibuja la función no cambia, siempre es la misma la tasa de cambio que tanto aumenta el valor de y conforme aumenta el valor de x. Es constante y por eso se dibuja una línea recta. En cambio, las funciones no lineales, pues los puntos cuando los dibujamos no dibujan una línea recta y entonces formalmente no habría una pendiente como tal, pero sí la hay. Es una pendiente que va cambiando. Punto a punto, conforme aumentan los valores de x, cambian los valores de y, pero no de manera constante, proporcionalmente hablando respecto a un coeficiente único, sino que ese coeficiente o pendiente va cambiando. Bueno, eso tratando de retomar y tratando de reentender que es una derivada de una función. Bueno, comenzamos por recordar cuál es la definición. Bueno, para una función f de x, la derivada la representamos como f' de x y se define matemáticamente con base en el concepto de la pendiente como el límite de la pendiente, o sea, y2 menos y1 entre x2 menos x1, por la forma que toman esas diferencias en y en x, cambian a el valor de y2, que es el valor de f de x más una cantidad más allá del valor de y1, que sería menos, y no voy a poner y1. Lo podría poner, pero entonces sería más confuso. Ese y1 es f de x dividido entre y2 menos x2 menos x1 o delta x, a la que representamos con la letra h. Pero esa diferencia entre x2 menos x1 la reducimos al mínimo posible, y el valor mínimo posible de cualquier diferencia es el 0. ¿Sí? H es casi 0. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando es 0, pues ya no es una diferencia, es un valor único que sería el punto en ese trazo de la función no lineal. Así se define matemáticamente lo que gráficamente dibujamos como una pendiente que cambia una línea recta tangente en el punto donde conforme va cambiando una función lineal tenga una sola curva, sea cóncava abajo o cóncava arriba, o sea una función que va subiendo y bajando, tal vez de manera homogénea
Digamos que siempre sube hasta aquí, luego baja hasta acá, y luego vuelve a subir hasta aquí mismo, no más allá. Pero podría ser que hiciera esto, o incluso que hiciera esto. Hay muchos fenómenos naturales que cuando medimos cantidades, o sea, números en esos fenómenos, lo que obtenemos si los dibujamos, relacionando esas cantidades, se dibujan rayas muy raras, líneas muy raras, o muy llamativas, digamos, no raras. A veces no son tan raras, son comunes, pero llaman la atención. Esta es la definición matemática de una función, y es lo que significa la pendiente que va cambiando en una función. Eso es para una función cualquiera. Para otra función, pongamos una función g de x. Para esta función g de x podría tener a su vez su derivada g' de x. Pongamos un ejemplo de una función cualquiera g de x que sea 3 veces f de x. O sea, es también una función que esta será su derivada, pero está multiplicada por 3. 3 es el coeficiente. Bueno, si nos preguntamos cuál es la derivada, pues tendremos que aplicar este concepto. Tendrá que ser el límite cuando h tiende a 0 de, g de, podemos decir esto que sería, tendrá que ser g de x más h, porque es la función f de x, es la función g de x, y si para f de x la derivada es esto, pues para g de x, que sería equivalente a esto, en cuanto a concepto genérico, pues g de x tendría que ser esto de acá. Nada más cambiamos las f's por g's. G de x más h menos g de x entre h. Pero g de x es esto, todo esto. Tendríamos que reemplazar esto, 3f de x, aquí adentro. ¿Cómo quedaría entonces? Pues la derivada, vamos leyendo, la derivada de x será igual al límite cuando h tiende a 0 de, voy a escribirlo para que nos vaya quedando claro, en un orden desordenado. G de x es esta de acá, es una diferencia, ahí está, el signo de diferencia. H no cambia, h siempre es h, a la derecha de la barra de la diferencia tenemos g de x, y g de x es todo esto. Entonces sería 3 veces f de x. ¿Qué es y1? ¿Cuál es y2? G de x más h, que si esto f de x es este pedacito multiplicado por 3, entonces aquí tendrá que tener g de, no, g no, 3g de x más h. No, de f, g no, f, perdón. Estoy reemplazando la g por la f. De f, 3f de x más h menos 3f de x. Sería como 3y2 menos 3y1 entre h. Pues esto es un binomio que tiene un mismo coeficiente, por lo tanto puedo factorizar el coeficiente. El límite, vamos a decir, la derivada de g de x será el límite cuando h tiende a 0 de 3 veces f de x más h
menos f de x, cierro el corchete que es el paréntesis para distinguir los paréntesis, entre h. Si esto lo verificamos, a ver, esto de aquí es igual a esto de acá arriba, este numerador es igual a este numerador. Pues sí, porque 3 por f de x más h sería 3f de x más h, menos 3 por f de x sería 3f de x. Ya, haciendo la operación inversa, verifico que la operación inicial que hice está correcta, no me equivoqué. Pero ya con las equivocaciones de la semana pasada fueron suficientes. Esperemos terminar febrero sin más equivocaciones. Total, ya nos faltan pocos días. Vamos a 23. Bueno, pues resulta, si recuerdan así las leyes de los límites, podemos, este número 3 es constante, no me afecta a la variable que está cambiando, que es h, entonces puedo sacar el límite, la constante del límite, y tendría yo que la derivada de g de x la puedo representar como 3 veces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Y esto qué es? Todo esto es igual a, de aquí para acá, el 3 está multiplicando al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h hasta aquí. ¿Y esto qué es? La derivada de la función. Entonces, la derivada de g de x es igual a 3 veces f de x prima, o 3 veces la derivada de f de x. Esto lo podemos verificar si aplicamos este principio a cualquier función. Como ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, si tenemos la función y es igual a 2x cuadrada, ¿cuál es la derivada de 2x cuadrada? Aquí tenemos el 2, pues el coeficiente. Es más, vamos a generalizar. Bien, vamos a cambiar aquí. 3 es cualquier número, vamos a ponerle n. Porque aquí puse como ejemplo el 2. Aquí entonces el coeficiente es n. Puedo cambiar este coeficiente 3 por el coeficiente n. Ahora el coeficiente está acá factorizado, n. Y aquí está multiplicando el límite completo, n. Por lo tanto, esto sería una definición genérica. Vamos a hacer como si fuera una regla de la derivada. La derivada de una función, que sea esa función donde hay un coeficiente, ¿sí?, será igual al coeficiente por la derivada de la función f de x. La derivada de g de x es n por la derivada de f de x. F de x es 2x cuadrada. La derivada, ¿cuál será? Sería 2 por la derivada, otra forma que la escribimos, ¿se acuerdan cuál es? En x de x cuadrada. Vamos a ponerlo así, todavía no está resuelto. La derivada de 2x cuadrada todavía no la resolvemos, porque tenemos aquí ya el siguiente, estamos usando esta regla, nos falta obtener la derivada de esto. Vamos a ponerlo así. Ahora sí, esto ya lo vimos antes, fue el primer ejemplo de derivada de función que vimos. ¿Cuál es la derivada de en x de x cuadrada
esta aplicamos una regla. ¿Cuál era la regla? Esta es la regla de potencia, que nos dice que la derivada para la función y igual a x a la n, la derivada y', este también yo creo que ya lo voy a dejar aquí, es lo último que escribo con él, es igual a n, o sea, la potencia pasa a ser coeficiente. Vamos a ponerle mejor que n, para no confundir un montón de letras. Es una regla de la potencia, entonces x a la potencia p. ¿Cuál es la regla? La derivada de la función x a la p será p se convierte en coeficiente que multiplica a x, donde la potencia p se le resta 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? La derivada de x cuadrada, debido a esta regla, sería 2x, vamos a ponerlo a la 1, para que nos quede claro. ¿Cuál es entonces la derivada de 2x cuadrada? La derivada en x de 2x cuadrada será igual a 2 veces, ¿cuál es la derivada de esta? 2x a la 1, y esto es igual a 2 por 2, 4x. Vamos a poner este que está implícita la potencia 1. Entonces, la derivada de 2x cuadrada es 4x. Vamos a ponerlo aquí. Y' es igual, por la derivada de la función y, 2x al cuadrado es 4x. Para verificar en casa, verifiquen esta, en papel milimétrico, nos daría una parábola cóncava arriba, la típica que hemos dibujado es x, cuando x igual a 0, y es igual a 0, cuando x igual a 1, y es igual a 1, cuando x igual a 2, y es igual a 4, cuando x igual a 3, y es igual a 9, pero esos valores tenemos que multiplicarlos por 2, o sea, cuando x igual a 0, y es igual a 0, por 2 sería 0, cuando x igual a 1, y sería 1 por 2, le estoy pasando a la función, la parábola simple, a la parábola multiplicada por 2, 1 por 2 sería 2, cuando x igual a 1, y es igual a 2, cuando x igual a 2, y sería igual a 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, cuando x igual a 3, 9 por 2, 18, 9 por 2, 18. ¿Ok? Entonces, es una parábola cóncava arriba, pero que el valor en y aumenta mucho más rápido que la función y es igual a x cuadrado. Por lo tanto, la pendiente tenía que ser mayor. Recordamos que la pendiente de x cuadrada, la derivada de x cuadrada, la pendiente de x cuadrada es 2x. Para x cuadrada la derivada es 2x. Para 2x cuadrada, pues la pendiente tendrá que ser mayor. Esto es una función lineal. O sea, x cuadrada más b, donde b es igual a 0. La pendiente es 4. Es una pendiente mayor, eso quiere decir que el valor de y va aumentando cada vez más. Esto lo quise hacer porque la interpretación que estaba haciendo yo de esto la semana pasada había un error por ahí donde dije que había un signo que no había yo podido, no había yo considerado adecuadamente. No, lo que hice no, fue el razonamiento inadecuadamente. Vamos a pasar al siguiente, que es la derivada
del producto. ¿Cuál producto de dos funciones? Vamos a poner f de x por g de x. Aquí sí es importante hacer la corrección. Bien. Vamos a tener una función f de x que sea igual a x y una función g de x que sea igual a x cuadrada. Coma. ¿Cuál sería el producto de vamos a ver. ¿Cuál sería el producto de f de x por g de x? Pues f de x es x por x cuadrada, que es g de x. ¿Esto cuánto es? Recordemos la regla de las potencias de la multiplicación de números elevados a potencias. Las potencias decimos que se suman. Entonces sería el resultado igual a x al cubo. Voy a recordar aquí cuál es la regla, porque ¿de dónde sale esa regla? Y las reglas, esta vimos de dónde salió, ¿sí? La semana pasada, y esto sí lo vimos bien, aquí no me equivoqué, vimos de dónde sale lo que entendemos como una regla de potencia, porque aplica para cualquier derivada de cualquier función en la que la variable x esté elevada a una potencia distinta de 1, porque si es 1 es una línea recta, entonces no varía la pendiente y por lo tanto no cabe estrictamente el concepto de derivada de una función que es la pendiente en un punto de a la tangente de una curva. ¿De dónde sale esta regla de la suma de las potencias? Porque 1 más 2 es igual a 3, pero eso no es ni ley del Congreso, ni magia, ni brujería. Porque las leyes del Congreso a veces son leyes un tanto arbitrarias. Son ideas de gente. A ver, x. ¿Qué fue? De repente empiezo a hablar de magia y brujería, aparecen fantasmas por ahí. X a la 1 es igual a x, coma. X cuadrada es igual a x por x. Lo decimos porque, ¿qué es la potencia de un número? Sea un número no conocido o un número conocido. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Qué nos indica este supraíndice? O sea, es un número que ponemos arriba a la derecha de cualquier signo. A eso en matemática le llamamos potencia. La potencia nos dice la cantidad de números que se están multiplicando, números iguales que se están multiplicando entre sí, porque podemos tener números diferentes que se multiplican entre sí y eso no es una potencia, simplemente un producto. Una potencia es el producto de números iguales que se multiplican entre sí. 3 por 3 es 9. 3 por 3 por 3, 27. Finalmente mencioné primero dos números 3. 3 por 3 y da igual al número 9. 3 por 3 por 3, tengo 3 números 3 y el resultado final es 27. A esa cantidad de números iguales, los 3, no digo 3 porque sea otro número, los números 2 números 3, cuando se multiplican, me van a dar 9. 3 números 3, cuando se multiplican, me dan el número 27. A esa cantidad de números 3 que se están multiplicando es lo que llamamos potencia. La potencia de 3 por 3 es 2, porque son 2 números 3. La potencia de 3 por 3 por 3 es 3 porque son 3 números 3.
Aquí, ¿cuántas x se están multiplicando? Una, solamente tengo una del lado derecho de la igualdad, por eso la potencia me indica la cantidad de x que están del lado derecho, el 1. ¿Cuántas x hay del lado derecho de la igualdad? 2. La potencia o supraíndice me está diciendo que aquí hay dos números 2. ¿Cuánto sería x al cubo o x a la potencia 3? Esto es igual a... no, 3 no. A 3x, 1, 2 y 3 multiplicándose entre ellas. Entonces, esta cantidad de x es... y aunque está aquí, yo gusta que no dije que era lo último que iba a escribir esto, pero quise ponerlo diferente para simplemente ponerlo como el recordatorio de lo que significa una potencia. Son tres números x que se están multiplicando, 3 x que se están multiplicando punto a punto para darme un número. En este caso es un número desconocido. Un número que puede cambiar, más bien, no es conocido. No, fue un gusto conocerte. Entonces, cuando yo multiplico x a la 1 por x a la 2, me da x a la 3. O sea, es como si yo sumara las potencias. La potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Pero que me sale igual de aquí. 1 por x a la 1 por x al lado sería 1, 2, 3 x. Punto. Ahora, de acuerdo a la regla de la potencia, de la derivada de funciones de potencia, ¿cuál sería la derivada en x de f de x por g de x? Pues sería la derivada en x de x cúbica, porque finalmente x por x, f de x por g de x, que es lo que está aquí adentro, es igual a x cúbica. Entonces la derivada de f de x por g de x será igual a x cúbica. ¿Y cuál es la derivada de x cúbica? Aplicamos la regla, acá la tenemos, la regla de la potencia, aquí está. ¿Sí? Es la potencia multiplica a x, o sea 3x, y a la potencia se le resta 1, 3 menos 1, 2. Entonces, la derivada de f de x por g de x sería igual a la derivada de x cúbica, porque las funciones f de x es x a 1, y g de x es x cuadrada. La función, el producto de estas dos funciones es x cúbica, entonces la derivada del producto de estas dos será igual a la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada por esta regla de la. Yo les había dicho, y ahí fue donde yo metí la pata, que la derivada voy a poner así. Antes. ¿Cuál es, con base en la misma regla de la derivada de potencia, cuál es la derivada f' de x, siendo f de x igual a x? Recordemos la potencia de x solita sería a la 1, aquí la puse, x a la 1. ¿Cuál es la derivada de x solita? O x a la 1. La regla me dice que la derivada sería la potencia, se convierte en coeficiente, aquí está, p se convierte en coeficiente, que multiplica x y me queda la potencia 1 menos 1. ¿Y esto cuánto es?
sería x a la 0. Y todo número igual a todo número elevado a la potencia 0 es 1. La derivada de x es 1. ¿Cuál es la derivada de g de x? G de x es x cuadrada, en este ejemplo. La derivada será entonces 2 veces x a la 2 menos 1, y esto sería igual, esto es barra, no punto, a 2x. Aquí, no lo había mencionado ya hace rato, aquí es, vamos a decir 2x. Aquí es la derivada de 2x cuadrado. Aquí la derivada de x cuadrada solita. La derivada de x cuadrada ya habíamos obtenido la semana pasada, es 2x. 1. Yo les había dicho que la derivada de f de x por g de x será igual al producto, no, sí, sería igual a dx de la derivada de f de x, voy a poner así, f de x por g de x. Eso es cierto. Esto lo tenemos acá arriba. Esto implica entonces que el producto de la derivada de estas dos funciones o fuera igual a 3x cuadrada. Aquí está. La derivada en x de f de x por g de x, de f de x por g de x, es igual a 3x cuadrado. ¿Correcto? ¿Cuál es el producto de la derivada de cada función? F de x es 1 por g' de x, que es 2x. 1 por 3x es igual a 2x. 2x es igual a 3x cuadrada. No. Entonces, les dije una gran mentira la semana pasada. Realmente, y lo voy a poner en rojo para que se note, la derivada en x del producto, o sea, de esto que está aquí, de f de x por, o el producto de n funciones, porque esto aplicaría para n funciones, pongamos lo más simple sería 2, por g de x, se obtiene de la siguiente manera. Necesitamos obtener el producto de f de x por la derivada, vamos a decir, de la primera función, si fueran dos funciones, de la primera función, entonces, la derivada del producto de dos funciones es igual a el producto de la primera función por la derivada de la segunda función más el producto de la segunda función g de x por la derivada f' de x de la primera función. Vamos a ver si esto es cierto. La derivada en x de f de x, ¿cuál fue? F de x es x a la 1 por g de x es x cuadrada. Tendría que ser igual a
f de x es x por la derivada de g de x es 2x. O sea, la derivada de x cuadrada es 2x. 2x, este es un 2. Aquí se cierra. Más g de x. G de x es x cuadrada. Por f' de la derivada, f' de x. La derivada de x es, dijimos, 1. ¿Y esto cuánto es? X por 2x, ¿cuánto es? 2x cuadrado. O sea, el 2, el coeficiente se mantiene. X por x, x cuadrada. Más x cuadrada por 1, x cuadrada. ¿Y esto cuánto es? 1x cuadrada más otra x cuadrada. ¿Cuántas x cuadradas tenemos? 3x cuadrada. ¿Y eso dónde está? Ahí está. Comprobar, verificar. Entonces, esto que puse la clase pasada, hasta lo borré del vídeo. Me censuré. No, lo corregí. Para que no quede ahí, ustedes tienen sus apuntes, lo hablamos la sesión pasada. Pónganle ahí, ojo, se corrigió el 3 de febrero. El apunte del fue el 19 de febrero, el miércoles pasado. Creo que sí. El miércoles pasado que estuvimos a 19. No, fue el jueves, el jueves. El jueves pasado estuvimos a... Sí, 19, sí. El número estaba correcto, el día está otra. Pues el apunte del 19 de febrero lo corregimos el 23 de febrero. En el video les digo de YouTube ya le corté la parte que está equivocada para que no se dé lugar a confusiones y que se hagan propagando rumores y teorías conspiratorias. Y fíjate que sí llegábamos hasta teorías, o no aterrizaban nunca en la luna. Lo filmó Kubrick en Las Vegas. Entonces, la información errónea se debe corregir. Y aquí está corregido. Y en rojo para que se note. Vamos a revisar el tercer concepto en el que metí la pata el jueves pasado. El primero está aquí. Era un error niño, realmente no muy importante, pero era importante por eso. Entonces, aquí está escrito todavía. Si llegaron tarde a la clase o al video, revisen la primera parte del video para verificar cómo es la derivada de una función considerando el coeficiente de una función n, y por qué es que el coeficiente lo mantenemos afuera de la función cuando tenemos la derivada de esa función. Segunda corrección, la regla de la derivada del producto de dos funciones es que la derivada del producto de dos funciones se obtiene o es igual a el producto, la suma del producto de la primera función por la derivada de la segunda, más
el producto de la segunda función por la derivada de la primera. ¿Sí? Lo verificamos habiendo obtenido previamente, primero, el producto de estas dos funciones que nos daba x a la x por x cuadrada, nos daba x cúbica, y con la regla de potencia obteníamos la derivada del producto de estas dos funciones y nos dio este resultado. Luego lo que hicimos fue aplicar la regla y nos dio exactamente el mismo resultado. Sí, es una regla. Luego procedimos a ver, y ahí también estuvo erróneo, y eso fue la parte que finalmente borré. Vamos a ver cómo es o cómo se obtiene la derivada, no del producto, sino del cociente de dos funciones f de x, por supuesto, son dos funciones entre g de x. F de x entre g de x es un cociente de dos funciones o una función racional, también podemos llamarlo. Vamos a usar aquí los siguientes ejemplos. No me conviene, porque usamos estas dos mismas porque sale algo medio confuso y para ya no confundirnos más. Voy a usar ahora como ejemplo de f de x. Es útil trabajar con las funciones de potencia porque nos permite ver claramente el fenómeno. Vamos a poner este caso: f de x es x cúbica y g de x va a ser ahora x cuadrada. Digamos que sería la misma que tenemos allá. Simplemente cambiamos f de x, ya no es x a la 1, sino es x a la 3, a la potencia 3. Si hacemos el cociente de estas dos funciones, f de x entre g de x, vamos a tener x cúbica entre x cuadrada. ¿Y esto cuánto es? Aquí aplicamos no la regla del producto de potencias, sino de la división de potencias. La regla, nada más para recordar, voy a respetar el aquí está. Anda ahí de pepenador. Sácame de la basura. La regla del producto de potencias es que las potencias se suman y el razonamiento es este. O la razón, sí, el razonamiento o razón. ¿Por qué la regla del cociente de potencia dice que las potencias se restan? Las potencias del numerador, a la potencia del numerador se le resta la potencia del denominador. Y el resultado sería entonces, déjenme ponerlo acá, x a la 1 lo voy a poner, nada más para enfatizar, así como aquí puse la potencia 1. Bueno, es porque si tenemos, vamos a decirlo, voy a poner aquí, x al cubo será igual, vamos a poner acá, x al cubo será igual a x por x, acá lo tenemos, x por x es igual a x al cubo, entre x al cuadrado, sería x por x. Pues tenemos que x entre x es 1. Cualquier número entre el mismo número me da la unidad. Me quedaría entonces x por x o x cuadrada entre x a la 1, pero esta x se divide, bueno, vamos a poner así, con esta x. Entonces, ¿qué me quedó? X solita. Una sola x es x a la 1. Por eso que decimos que la regla es que las potencias, la potencia de arriba sería 3 menos la potencia de abajo, 2, es igual a el 1, que es la cantidad de x que me queda en el cociente. Ahora sí, plumón, fue un gusto volver a usar.
Ya, tantas, ya apenas tiene tinta utilizable. Bueno, entonces, esto es el resultado del cociente de estas dos funciones, f de x y g de x. Ahora, ¿cuál es la derivada f' de x de f de x? Pues acá está. Sería 3x al cuadrado de la regla de potencia. 3, la potencia se convierte en coeficiente y a la potencia le resto 1, 3 menos 1, 2. ¿Cuál es la derivada de g de x? La derivada de x cuadrada será, la potencia se convierte en coeficiente, 2 por x a la 1. O sea, 2x. ¿Cuál es la derivada en x de... Perdón. Voy a hacerlo más arriba para que pues, me está acabando el pizarrón y no quiero borrar nada. ¿Cuál es la derivada en x de f de x entre g de x? Sería la derivada en x de x de x cúbica entre x cuadrada. Y esto sería entonces igual a, si tengo x cúbica entre x cuadrada, sería la derivada en x de, vamos a ponerlo así para que se vea que es lo mismo. No está tan bien, simplemente el resultado. Ahí está. X. ¿Y la derivada es cuánto es? Aplicando la regla de la potencia, sería la potencia es 1, x a la 0, ¿y esto cuánto es? 1. X a la 0 es 1. Yo les había dicho, fue la tercera mentira, tercer error, pongámoslo así, errare humanum est, y yo soy humano, que la derivada, f' de x, la derivada de x entre g de x, entre la derivada de x, perdón, de g de x, la derivada de f de x entre la derivada de g de x sería igual, bueno, a ver, esto es igual a qué es. La derivada de f de x, ¿cuál es? Aquí está, 3x cuadrada entre la derivada de g de x, 2x. ¿Y esto cuánto es? Pues 3 entre 2 sería 3 medios. Y la derivada, que fue 2. Parece quién sabe qué cosa. 2. X cuadrada entre x. X. Y x no es igual, esto 3 medios de x no es igual a 1. ¿Okay? Así como aquí dijimos que esto no es igual, el producto de las derivadas no es igual a la derivada de los productos, el cociente de las derivadas no es igual a la derivada de los cocientes. La derivada
derivada del cociente. Entonces, ¿cómo carambas obtenemos la derivada en x del cociente de dos funciones? Y creo que me estoy equivocando el primón. Para seguir más fácil, como lo hice en la corrección de la derivada del producto de función, vamos a seguir. No borren ustedes, yo estoy borrando más por cuestión de cambiar el color del plumón. Si ustedes dejen así en su cuaderno, está bien escrito. Entonces, a ver, la derivada en x del cociente de dos funciones f de x entre g de x es igual o se obtiene de la siguiente manera. Se parece a la regla de producto de la derivada de funciones, la derivada del producto de funciones. Aquí sí la gramática matemática es importante. La posición de la preposición es importante para poder definir las cosas. Entonces, teníamos la derivada del producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones es igual a la suma del producto de la primera función por la derivada de la segunda más el producto de la segunda función por la derivada de la primera. En el caso de la derivada del cociente de dos funciones es el producto, la diferencia del producto de la segunda función o la función denominador por la derivada de la función numerador menos, o sea, esta es la de abajo por la de arriba, por la derivada de la de arriba, menos el producto de la función de arriba, f de x, la función, no la derivada, por la derivada g' de la función de abajo por la función denominador. Entre la función denominador g de x elevada al cuadrado. Estas dos reglas es conveniente que las tengan en un lugar particular de su cuaderno para que las puedan consultar o traten de memorizarlas. No es obligatorio que las memoricen, sí que las tengan a fácil consulta. Y vamos a ver que esto es cierto poniendo un ejemplo. ¿Qué es este? ¿Cuál es la derivada entonces? Vamos a separar aquí en x de x cúbica entre x cuadrada. A ver, sería la función del denominador, perdón. X cuadrada por la derivada de la función numerador f de x, que es la derivada de f de x es 3x cuadrada menos f de x, que es x cúbica por g' de x, o la derivada de g de x, la derivada de g de x es 2x. Entre g de x cuadrada, o sea, x cuadrada al cuadrado, ¿sí? G de x al cuadrado.
aquí nos queda un chorizote. A ver, ¿esto qué será entonces? Esto es igual. A ver. X cuadrada por 3x cuadrada. ¿Qué nos queda ahí arriba? X cuadrada por 3x cuadrada nos quedarían el coeficiente 3, ¿sale? X cuadrada por x cuadrada sería x de la regla de las potencias, x a la cuarta. 3x a la cuarta. Menos x al cubo por 2x. El coeficiente 2 sale y x al cubo por x a la cuarta, por x al cubo por x a la 1 nos queda, sumamos 3 más 1, 4. X a la cuarta potencia. ¿Sí? Me sobró rayo de fracción. Entre x cuadrada al cuadrado, esto es igual a x cuadrada por x cuadrada, y las potencias se suman, allá, te daría x a la cuarta potencia. ¿Y esto cuánto es? 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, nos queda una x a la cuarta potencia. Entre x a la cuarta potencia, x a la cuarta, entre x a la cuarta, ¿qué es? 1. Y 1 es igual a 1. Entonces sí, esta regla sí funciona. La regla entonces de la derivada del cociente de dos funciones es el producto de la primera función por la derivada el producto de la derivada del denominador por el producto de la función denominador por la derivada del numerador menos la función numerador por la derivada de la función denominador entre el cuadrado de la función denominador. Por decir, la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre el cuadrado de la de abajo. Queda más simple. Más que numerador, denominador, mejor. La de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre el cuadrado de la de abajo. Y esa es la regla de derivada cociente de dos funciones. Y vamos a cerrar esta parte de verificación, de corrección, más que las reglas correctas con la regla de la regla de la derivada. Y aquí el error fue un poco más simple, pero sigue siendo error, porque erré en la... y no erré un caballo, no soy herrero, erré en la operación. La derivada de funciones compuestas. Una función compuesta es aquella en la que tenemos que y es igual a f de g de x. O sea, esta función y está conformada por dos funciones. La variable de una de ellas es a su vez otra función. Esto es igual que poner f de déjenme ponerlo como va.
f de g, f de x compuesta con g de x. Esto quiere decir que esta función va hacia adentro. ¿Sí? La forma más clara de expresarlo de esta manera. Y se aclara más si ponemos algún ejemplo. Voy a ponerlo con el ejemplo va a ser, ya no voy a tomar solamente funciones de potencia, sino voy a poner una función que también hemos visto rápidamente, previamente, que son las funciones de trigonometría. Vamos a decir, f de x será, en este caso, por ejemplo, el seno de x. Y g de x que sea 5x cúbica, una función de potencia con un coeficiente. ¿Cuál sería f compuesta con g? O f de x compuesta con g, f compuesta con g, o f de x compuesta con g, sería f de g de x. Pues nos vamos a dejar la nota. Vamos a ver. La función está aquí. Déjenme poner aquí. Vamos a separar. Esta de acá la separé por la misma flecha. Y sería entonces la función f de x, ¿cuál es? Seno de, pero esta x de aquí es g de x. O sea, esto del paréntesis es que sería igual a esta x, es esto de acá. ¿Bien? En esta x meto la g de x. ¿Y g de x quién es? 5x cúbica. 5x cúbica. Esto es f de x compuesta con g de x. Ahora, ¿cuál es la derivada? La derivada en x de no, perdón, tengo que poner la función. ¿Cuál es la derivada en x de el seno? No, bueno, así, el seno de 5x cúbica. Ahí está, ya está escrito bonito. Bien. Pues esto se obtiene mediante la derivada en x del seno de x por la derivada, déjame ponerlo con eso. No, con eso, ahí con eso. Es la derivada de f de x por la derivada de f de g de x. Ahora sí, ya está. Ahora, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? Esto además déjenme ponerlo mejor acá, porque si no me voy a salir del cuadro del video. La derivada en x de, lo voy a poner de esta manera, para simplificar, para ocupar menos espacio, de f compuesta con g será, entonces, la derivada, voy a poner así, f' de g de x,
sea, la derivada de la función compuesta f de g de x, o f compuesta con g, es igual a la derivada de la primera función de f de x por la función g de x, eso no cambia. Bueno, esto de aquí adentro no cambia, por la derivada de la función g de x, o sea, esta. Vamos a poner el ejemplo para que se aclare. La derivada en x de f compuesta con g será entonces la derivada de f de x, ¿cuál es? La derivada del seno de x es el coseno de x, ¿no? El coseno de, pero g no cambia. ¿G cuál es? 5x cúbica. Por la derivada de g de x, ¿cuál es la derivada de 5x cúbica? De la regla de allá. Sí, de la regla esta de acá. Esta de acá. Es 5 sale de la derivada. Sería, vamos a hacerlo mentalmente. 5 por la potencia, que pasa a ser de potencia coeficiente 5 por 3, 15. Y 3 menos 1, 2. 15x cuadrado. Aquí es claramente la derivada de g de x. O sea, la derivada de esta función. Aquí estas manchas de tinta roja me sacan la pregunta. Solo que está ser medio fea por orden de elementos de la función. Vamos a ponerla bonita. En dx, este ejemplo, es la derivada de el seno de 5x cúbica es igual a 15 veces x cuadrada por el coseno de 5x cúbica. Y así queda más bonita como función trigonométrica que es. Primero ponemos, recordemos que en toda función trigonométrica donde decimos que y es igual a una función trigonométrica, en toda función trigonométrica pues tenemos solamente que no siempre lo escribimos cuando esos números son iguales a 1, tenemos coeficientes como en el caso de la función lineal. Aquí tenemos un 1 fantasma, bueno, no un fantasma, es un 1 implícito, como esta potencia que la puse explícita, pero puedo no ponerla, es implícita, que es igual a x solita. El coeficiente es 1 y la potencia es 1. Pero no los pongo porque están implícitos. Ya sé que si no están, ahí sí están. Aunque vale, si no los veo, ahí están. El 1 de coeficiente y el 1 de potencia. Lo mismo ocurre en las funciones trigonométricas. Casi siempre ponemos y es igual al seno de x. Y es igual a la tangente de x. Bueno, antes de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, siempre tenemos un coeficiente que si no lo vemos entonces es 1. Bueno, en este caso tenemos un coeficiente que no es 1, que multiplica a la función trigonométrica coseno. ¿Cuál es el coeficiente? 15x cuadrado. Entonces 15x cuadrado está multiplicando a la función trigonométrica coseno, que es el cateto o adyacente entre la hipotenusa. Recordando anteriormente más. Y otro es el ángulo al que se aplica el coseno, el ángulo de declinación de la hipotenusa en el teorema de Pitágoras, en el triángulo rectángulo. Y aquí también tenemos un coeficiente entre el valor del ángulo, que sería x, y la función trigonométrica coseno.
¿Y cuál es el coeficiente? 5. Cuando este no es 5, si es 1, entonces no lo ponemos. Quedaría y es igual a coseno de x. Pero aquí no es coseno de x, es 5 veces el coseno de x al cubo. O sea, el ángulo se eleva al cubo y luego se multiplica por 3. Por cierto, el coeficiente que va antes de la función trigonométrica coseno, que en este caso es 15x cuadrada, es la amplitud de la onda. ¿Qué tanto sube la onda coseno o qué tan poquito sube la onda coseno? Aquí está diciendo que va a subir 15 veces, multiplicado además por x cuadrada, es una onda, un tsunami. Mientras que el coeficiente que multiplica al ángulo, que es el valor de x del coseno, es la frecuencia de la onda. ¿Qué tantas veces se repite conforme aumenta el valor de la variable x, el ángulo? Entonces, por eso es que la ponemos de esta manera. Ponemos primero la amplitud que multiplica la función de la frecuencia que multiplica el ángulo. Por eso lo ponemos así y no así, así se ve feo. Porque esto sería la amplitud. La amplitud va antes de la función trigonométrica porque multiplica a la función trigonométrica. Sí, también en otras funciones trigonométricas puede haber otros términos que pueden ser la fase o incluso otros elementos también trigonométricos, que serían otro tipo de funciones trigonométricas. Y aquí, para cerrar la parte de la derivada de funciones compuestas, habría entonces una regla que es, y es aquí donde corrijo lo que escribí mal la clase pasada y lo censuré. La derivada en x de f de g de x, y aquí los paréntesis son todos del mismo tamaño, me falta uno, sí, acá, corchete, es igual a la derivada de f por f de x por, donde x es todo esto que está aquí dentro, es g de x. La x de f es g de x por la derivada de g de x. Aquí me está sobrando un símbolo, este corchete no va. Así, es el producto de la derivada de las funciones compuestas, no la suma, que fue lo que puse en la clase pasada. La derivada de funciones compuestas es el producto de la derivada de cada función que conforman a la función compuesta. Puede haber funciones compuestas mucho más extensas, puede ser f de g de h de x, ahí serían 3 funciones, que la última función es la variable de la segunda función y la segunda función es la variable de la primera función. Esos son funciones compuestas. Cuando un fenómeno depende de varias variables, una dentro de la otra. Hasta aquí corregimos lo del día 19. Y si no voy a permitir ahora, voy a tener que borrar esta parte que está en negro para poder terminar la sesión de hoy revisando ya con mayor detalle lo que sería, aquí está, queda hasta acá, si tengo ese pedazo, retomar lo que habíamos también visto de manera un tanto abreviada y rápida, que son la derivada de funciones trigonométricas. Y para eso, vamos a partir de aquí. Sí, aquí está. Tiene que ser con escala, y si no, no fonuncia.
Voy a poner aquí un sistema de coordenadas tipo cartesiano. Voy a poner acá la escala. Y no es escala filogenética, esa es otra. Ok, ¿cuántos quedaron? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok, vamos a quedarnos con así. 1, 2, 3, 1, 2, a ver si así. A ver si así vamos a hacerlo por allá. Ay Dios, me quedó horrible esto. De repente me despegué de la regla yo solito. Esa es una. Esta es otra. En realidad son varias escalas, varias gráficas, así varios sistemas cartesianos. Es más, tengo que poner la escala, si no, sin escala no funciona esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a sacar hasta aquí. Se me sobró. 6, 7, 8, 9, 10. Otro sería acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. No, acá. 7 me pasé. 8, 9 y 10. Vamos a poner este aquí. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Acá. Este sería 1, 2, 3. Y acá nos queda el último. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. A ver, déjenme. Funciones trigonométricas. Pero sería la derivada. Derivada de funciones trigonométricas. Bien, vamos a comenzar con la función y es igual al seno de x. Vamos con las funciones simples. Ahí está. Donde aquí tenemos y, todo esto es el eje de y aquí tenemos x, y x, que es el ángulo. Es el ángulo.
usamos la X en lugar de la teta, que es la tradicional cuando dibujamos o representamos ángulos, valores angulares. Si tabulamos y obtenemos recordemos, podemos usar grados o podemos usar como valores para X las unidades de pi radianes, que son valores de pi. ¿Y cuánto vale pi? 3.14159264, etcétera, 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 etcétera. Podemos quedarnos con dos decimales, 3.14. Esos los cuales salen de representar dentro de un sistema cartesiano XY un círculo donde tratemos de determinar el ángulo de lo que sería el radio de ese círculo con origen en el 0, 0 de X y Y. Entonces de aquí tenemos un valor X, Y, que es donde cruza el radio, el perímetro del círculo, y aquí tendríamos el valor de, hasta aquí sería X, esta X, y aquí sería Y, esta Y. Bien, vamos a poner esta distancia o magnitud de Y acá, y entonces tenemos lo que llamamos un triángulo rectángulo. Y de la relación del ángulo con los valores de X y Y, a los cuales ya les cambiamos el nombre, porque ese triángulo se caracteriza porque uno de sus tres ángulos mide exactamente 90 grados, este que está aquí a la derecha, y por eso le ponemos a las dos líneas separadas por ese ángulo de 90 grados correcto, a esas dos líneas rectas que serían una paralela al eje de X o directamente en el eje de X, y la otra paralela al eje de Y, le llamamos catetos. Y el ángulo, este ángulo, que aquí se va a poner con el símbolo tradicional teta, la relación del ángulo teta depende de la magnitud del valor de X, que sería el lado que está junto al ángulo, la línea recta del triángulo que está junto al ángulo. Le pongo la letra A, porque está junto al ángulo, de aquí, está junto o adyacente al ángulo, mientras que el otro lado recto del triángulo está del otro lado, allá, lejos, forma parte de la posición opuesta. Y les llamamos catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Bien. Y esta relación o ángulo es diferente para diferentes radios. Siendo este otro radio, pues este radio tendría los valores X y Y verdes, siendo X es verde este de acá y Y verde este de acá. El ángulo es más grande. La relación de A y O es diferente. Esas relaciones son las relaciones o funciones trigonométricas. Recordemos que una función es una relación entre cantidades. En este caso, ¿cuáles cantidades? La cantidad de X igual a A y la cantidad de Y igual a O. De ahí depende que, si me refiero a la proporción del ángulo respecto a la magnitud del lado en Y o el cateto opuesto entre el radio o la hipotenusa, estaré yo hablando de la función seno, esta de aquí. Si me interesa la relación respecto al ángulo, respecto al cateto A, sería la longitud de A entre la longitud del radio o la hipotenusa. Adyacente de la hipotenusa es la función coseno. Coseno será Y igual al coseno
del ángulo correspondiente. Es del mismo. El ángulo es el mismo. Este que está aquí. Hay una relación que sería el opuesto entre el radio o la hipotenusa y otra que sería el adyacente entre el radio o la hipotenusa. El opuesto entre la hipotenusa es el seno y el adyacente entre la hipotenusa es el coseno. ¿Sí se acuerdan de eso? Si no, revisen los apuntes del curso pasado, porque eso es... Ah, no, mentira, este curso, porque es el primer tema que vimos. Todavía no termino de acostumbrarme al programa de cálculo diferencial en lugar del programa de biomatemáticas 2. En biomatemáticas 2 las soluciones trigonométricas no se veían en biomatemáticas 2, se veían en biomatemáticas 1. Así era el programa antiguo. Algún día se los presentaré. Bueno, entonces, por supuesto, entonces, esta relación cambia en función de, ya sea el ángulo en grados. ¿Cuánto es hasta acá en grados? Aquí sean 0 grados. 0 grados del ángulo. ¿Sí? Aquí, 90. Acá, 180. Acá, 270. ¿Sí? 9 por 2, 18 por 3, 27. Es decir, 1, 2, 3 por 4, 9 por 4, 36, 360. Sabiendo la tabla del 4, uno saca la magnitud de los ángulos en una circunferencia. Multiplicado por 10. 9, 90. 18, 180. 27, 270. 36, 360 grados. O sea, hasta un niño de segundo de primaria puede hacer. Pero como acá aquí no hay niños de segundo de secundaria, van a tener que hacer ustedes. O tráiganse a su primito o al vecino de enfrente para que les ayude. Bien, entonces, otra forma es viendo la relación con lo que sería la longitud del radio, pero hasta acá. Ya no es el radio, ¿qué es? El diámetro. ¿Y cuál es la relación del diámetro respecto a la circunferencia? Pi. ¿Cuánto mide el ángulo en pi desde aquí hasta acá? De aquí hasta acá, ¿cuánto es? Es un diámetro. Un diámetro. Y la relación es pi. ¿Cuánto sería la vuelta completa? Pues un diámetro más otro diámetro sería 2pi. 90 grados sería medio diámetro, sería medio pi. Entonces, de ahí sale la unidad de pi radianes, o los radianes de los ángulos que también podemos medir, además de la inclinación en grados, la inclinación en radianes. Sería entonces aquí medio pi, una pi, 3 medios de pi, y aquí pi. No, pi más pi, porque son 2pi. Si fuera pi, no, se fuera pi cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a hacer pi cuadrado ahorita de eso. Bueno, no importa cómo lo grafiquemos, la relación del ángulo conforme respecto al valor en y, vamos a tener la forma de la gráfica de la función seno de esta manera. Al aumentar el ángulo, vamos a llegar a un valor máximo en y, que es acá arriba. ¿Sí? Cuando tengo que media vuelta, un cuarto de vuelta, o 90 grados, que sería aquí sería en grados, sería 90. Que sería en grados, el ángulo en grados. 90 grados sería el máximo que alcanzaría aquí. Cuando viene acá, ¿cuánto mide? En el eje de y, 0. Ha dado, ¿cuánto? 180 grados. ¿Sí? El radio está girando. El valor máximo que tiene es este de acá,
cuando está a 90 grados. Cuando ha dado una vuelta, media vuelta, 180 grados, regresa al 0. Luego se hace negativo hasta el valor máximo negativo, que sería por aquí, y sería entonces algo así, más o menos. Me quedó medio horrible, pero así dice. Y luego regresa al 0. Entonces, esta curva es así. Ahí está. Ya ha surgido una onda. Qué buena onda. Luego, si sigue dando vueltas, vuelve a regresar al valor máximo, que sería este. Y luego, pues seguiría hasta acá, tendría que haber puesto. Creo que sí me falta. Bien. Entonces nos vamos a extender para acá, para acá. Aquí queda y aquí queda más o menos. Aquí sería entonces ¿cuánto? 180, aquí sería 90, 180. No, eso me quedó chueco. Sí, me quedó chueco. Aquí está bien. No, se me quedó re feo. Entonces, vean dónde me equivoqué. Son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí es el máximo negativo y regresa aquí. Así. Y luego llegaría acá al máximo positivo otra vez. Y luego necesitaría otras 4 para bajar a los lados. Bien. Ahí está. Bien. Ahora, la función coseno es adyacente entre la hipotenusa o adyacente entre el radio. Saquen su calculadora. Saquen su calculadora, prétanla y pónganla. Debe tener funciones trigonométricas. Pónganla en las funciones trigonométricas. Fíjense que en la pantalla diga deg o degree, que es grados en inglés. Que no diga rad, porque son radianes. Vamos a usar grados. Podríamos usar los radianes. Pero en el caso de usar los radianes, aquí tenemos que poner un medio de pi, aquí pi, acá 3 medios de pi, y tenemos que estar multiplicando por pi cada. Si es un medio de pi, será la mitad de pi. ¿Cuánto es la mitad de pi? 1.70 y tantos, ¿no? Es el 3.14 entre 2. 1.70 y algo. Si fuera 180 grados sería pi, aquí sería 3 punto y tantos. La escala se hace un poco más rara. Cuando estamos acostumbrados a hacer escalas numéricas de 1, 2, 3, 4, 5, o 10, 20, 30, 40, 50. Cuando usamos escalas decimales. Cierto, cuando usamos ángulos en radianes, usamos en el eje de X una escala decimal. Porque finalmente pi es un número decimal, un número base 10. Por eso quizás es un poco más claro cuando trabajamos ángulos, usar directamente los valores de los ángulos en grados. Nada más cuando usamos las calculadoras hay que tener cuidado porque muchas veces cuando uno pone una calculadora puede estar configurada para empezar a operar en radianes. Y ustedes le ponen aquí 90 porque están pensando en 90 grados. No, está pensando en 90 en función de pi. ¿Y 90 entre pi cuánto da? Un número muy grandote, serían muchos grados, muchos más grados que 90. Bien, porque apenas pi sería 180 grados. Bueno, entonces, ¿ya está en grados su calculadora? Bien, ahora, ¿cuánto vale escriban un ángulo de 90 grados y aprieten la tecla seno? Dependiendo de la calculadora, a lo mejor tienen que poner seno y luego el 90, o a lo mejor es el 90 y aprietan la tecla seno y les sale el resultado. Y tienen que revisar el instructivo de su calculadora. Porque yo he probado con varias y a veces me equivoco porque no leo el instructivo. Por ejemplo, aquí
en mi calculadora, que es el celular, tengo aquí la calculadora, le aprieto y sale la calculadora. No, esto es lo que estaba haciendo, algunos cálculos para el mandado al rato. Tengo que ir al súper. Y acá cambiaron el sistema operativo y ahora aquí sale científica. Y bueno, se ve horrible, quizás se ve mejor así, si la volteo. Aquí están las funciones seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. Y tengo que verificar donde dice, miren, aquí abajo dice radianes. No, ya me escribió la pi. Borro la pi. Aquí dice rad. Aprieto rad y ya me aparece aquí en la pantalla rad. Quiere decir que cuando yo prendo esa calculadora está configurada en grados. Entonces debo tener cuidado. Si quiero trabajar radianes, tengo que apretar la de acá. No, que quiero grados. También apreté rad y aparece grad. Por cierto, está en español aquí. Aprieto grad y ya ni siquiera me aparece el indicador. Entonces tengan mucho cuidado cuando vayan a usar su calculadora. Siempre es bueno consultar el instrumento. Entonces, si yo aquí escribo, está en grados, tendría yo que poner 45 y luego seno. Y me sale seno de 45. Quiere decir que tengo que apretar la tecla de igual. Y me dice 0.707. ¿Cuánto les da a ustedes? 7.07. 45 grados. Que sería aquí. 0.7. Sí, 0.7. Que sería aquí, en la primera raya de mi sistema de referencia. Entonces, quiere decir que, bueno, aquí sería 1, aquí es 0.5, y efectivamente el 0.7 está por acá. Sí, lo dibujé bien. Luego de 45 sería 90, vamos a poner el seno de 90. Si yo escribo aquí seno, me dice seno paréntesis, le pongo 90 y cierto, sería el paréntesis, no me va a dar error, y luego aprieto igual y me sale 1. Ahí está. Luego, después del 90 más 45 serán 135, ¿no? 135 grados sería la tercera línea en mi sistema de referencia. ¿Cuánto es el seno de 135? Seno 135, cierro paréntesis y me sale 0.7. Efectivamente, aquí está. Ahí está. Luego 180 les va a dar 0. Créanme, no, si quieren aprieten, si no me creen. Luego de 180 más 45 sería 125. No, 225. El seno de 225 sería seno 225, cierro paréntesis y me sale menos 0.7. Menos 0.7. Aquí sería menos 1. Entonces, de ahí sale la función seno. Ya me la sé, por eso la dibujé ya así. Bueno. Van a tener entonces, el seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Ahora, vamos a ver la función coseno. ¿Cuál es el coseno de 0 grados? Pongan coseno 0 grados y resultado, o dependiendo de la calculadora, sería a veces ceros, coseno y punto. ¿Cómo le da? 1. Está aquí. Luego, de 90 grados, o de 45, de 90 grados, seguramente les va a dar 0. ¿Sí? De 45 grados, 0.7. ¿Sí? Vamos a ver de 180 grados. ¿Cuánto les dio? De 180 grados debe haberles dado menos 1. Menos 1.
de 225 grados debe haberles dado debe haber menos 0.7, ¿sí? ¿Ok? Se fijan que cuando el valor de x es 0, del ángulo es 0, el seno es 0 y el coseno es 1. Cuando es 90, el seno es 1 y el coseno es 0. Como que la curva del coseno está, digamos, corrida hacia la izquierda respecto al seno. ¿Sí? Es como tomar el seno y correrlo hacia la izquierda y entonces tenemos el coseno. Ahora, recordemos la definición de pendiente. Además de derivada, es la pendiente en un punto. ¿Cuál es la pendiente aquí? Para el seno, 0. No, ¿de cuál? Sí, 0. No, a ver, 0. 0 la pendiente del seno. Sí. Y es 0 en la función coseno. O sea, el valor de y en coseno de 90 grados es 0. Aquí está el 0. ¿Sí? Este 0 de aquí, que es la pendiente en el seno, ahora ya me quedan un minuto, me quedan dos minutos. Esta es la pendiente. En otras palabras, esta es y', la derivada. La derivada del seno, aquí está. Y verde, que es el coseno de x, es igual a la derivada del seno. A ver, aquí cuál es la pendiente. En el del seno, el seno de 180 grados sería 1. Pero la pendiente, el seno de 90 grados, de 180 grados es 0. La pendiente en 180 grados del seno es una línea vertical. La pendiente sería 1. Pero me da 1 negativo. Es este de aquí, menos 1. Aquí es y' es igual a menos 1. Este es igual a el coseno de x. Luego, aquí la pendiente, ¿cuánto es? 0. Aquí y' es 0. Entonces, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno. Ahora vamos. Aquí, ¿cuál es la pendiente del coseno? 0. Aquí esto es, no voy a poner en verde. ¡Au! Me estoy colgando. Porque no se termina aquí. A ver. Aquí la pendiente es y', 0. Vamos a ponerla aquí. Aquí la pendiente sería 1. Luego la pendiente sería 0. Luego la pendiente sería menos 1. Luego la pendiente sería 0. Y luego aquí sería la pendiente 1. No, déjame ver. No, va disminuyendo. No, aquí me equivoqué, va disminuyendo. Va disminuyendo. Si disminuye la pendiente es negativa. Entonces aquí es menos 1, luego 0, aquí es más 1, porque va aumentando la pendiente. ¿Sí? Ok, este no es acá, este es acá. ¿Qué forma tiene? ¿Esta a qué se parece? Esta es que es la derivada del coseno, la derivada del... lo voy a poner así.
d en dx del coseno de x, esta es igual a menos el seno de x. Fíjense, es como esta, pero al revés. Es como esta, pero al revés. ¿Cuál es d en dx de el menos seno de x? Aquí la pendiente va disminuyendo, ¿correcto? Aquí es máxima negativa, luego es 0, luego es máxima positiva, luego es 0, luego es máxima negativa. ¿Cómo se dibuja? ¿Esta cuál es? El menos coseno de x. Es como esta, pero al revés. Entonces, la derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno de x es el menos seno de x. Y la derivada del menos seno de x es el menos coseno de x. Y con esto ya vamos. Ya me pasé.